Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de cómo Irlanda consiguió su independencia. La causa que provocó la independencia de Irlanda fue la política cruel e intransigente del gobierno británico en Irlanda, que adoptó formas extremas después de la represión del levantamiento irlandés de 1916. El comienzo de la Guerra de Independencia en Irlanda estuvo marcado por un enfrentamiento el 21 de enero de 1919 en el condado de Tipperary entre un grupo de voluntarios irlandeses y policías que escoltaban una carga de explosivos, durante el cual murieron 2 policías. El mismo día 29 de enero, los 73 diputados del Sinn Féin, Partido Nacionalista Irlandés de Izquierdas, fueron elegidos para el Parlamento británico. Reunidos en el Ayuntamiento de Dublín, se proclamaron a ellos mismos como Parlamento irlandés. El Parlamento irlandés adoptó la Declaración de Independencia, que proclamaba la República de Irlanda, el llamamiento a las naciones del mundo y el programa democrático. Los diputados irlandeses apelaron a la Conferencia de Paz de París de 1919 y 1920, que se inauguró el 18 de enero de 1919, exigiendo la presencia de representantes irlandeses en ella y la retirada de todas las tropas extranjeras de Irlanda. El Ejército Republicano Irlandés, también llamado IRA, creado después del levantamiento irlandés de 1916, sobre la base del movimiento de voluntarios irlandeses, comenzó a llevar a cabo ataques contra tropas británicas, comisarías de policía y funcionarios británicos. Sus acciones fueron de naturaleza partidista y tenían como objetivo perturbar el trabajo de la administración británica. En un esfuerzo por resolver el problema irlandés desde una posición de fuerza, el gobierno británico aumentó el número de unidades militares y policiales en Irlanda e intensificó la represión. En septiembre de 1919, el Parlamento irlandés fue declarado proscrito por el gobierno británico. En respuesta a las represiones, el IRA, cuyo número en ese momento había llegado a 15.000 personas, intensificó las operaciones militares, principalmente en el área de Dublín y en la provincia de Munster. El IRA recibió un importante apoyo de la población irlandesa. El componente más importante de la lucha por la independencia irlandesa en 1919 y 1920 fue el movimiento huelguista, que se extendió por todo el país. La huelga de los trabajadores del transporte irlandés, que protestaban contra la importación de armas al país, que comenzó en mayo de 1920, continuó durante más de 6 meses. Los éxitos militares del IRA llevaron a la desorganización del sistema de gobierno británico. El sistema judicial no funcionó. La Policía Real irlandesa, que estaba a las órdenes del gobierno británico, prácticamente dejó de funcionar. 400 comisarías de policía fueron quemadas en abril de 1920 por el IRA. Durante los años de la Revolución se hicieron intentos exitosos de construir un Estado irlandés. El 2 de abril de 1919 se formó un gabinete de ministros encabezado por el político y matemático irlandés Eamon de Valera, hijo de padre español y de madre irlandesa, y se crearon una policía republicana y tribunales republicanos dependientes del Ministerio del Interior. Para apoyar financieramente los cambios revolucionarios se emitió un préstamo nacional, con el que se recaudaron 357.000 libras esterlinas. El gobierno irlandés también recibió impuestos de la población. A mediados de 1920, la República de Irlanda tenía su propio ejército, policía, aparato financiero y gubernamental, y controlaba una parte importante del territorio del país.
Alarmadas por los éxitos del IRA, las autoridades británicas transfirieron unidades militares adicionales a Irlanda, las llamadas auxiliares, negras y picas por el color del uniforme, formadas por soldados británicos desmovilizados. Estos destacamentos, que en el otoño de 1920 sumaban entre 15.000 y 16.000 personas, en realidad reemplazaron a la Policía Real. Las nuevas tácticas que utilizaron pequeños destacamentos que respondieron rápidamente a las acciones de las columnas voladoras republicanas obligaron al IRA a ponerse a la defensiva. En la primavera de 1921, la situación en Irlanda había empeorado aún más. En marzo, el Parlamento irlandés declaró oficialmente la guerra a Gran Bretaña, y el IRA inició hostilidades a gran escala contra las tropas británicas. Sin embargo, ni el gobierno británico ni fuerzas importantes de la dirección del partido Sinn Féin estaban interesados en intensificar el conflicto. El 11 de julio de 1921, las partes en conflicto concluyeron una tregua y comenzaron las negociaciones que desembocaron en la firma del Tratado Anglo-Irlandés de 1921. La ratificación de este acuerdo de compromiso por parte del Parlamento irlandés en enero de 1922 y la formación del gobierno provisional encabezado por los líderes independentistas irlandeses Michael Collins y Arthur Griffin, fundador del partido Sinn Féin, provocaron una división entre los líderes del Sinn Féin. Los opositores al tratado, que eran una minoría en el Parlamento, encabezados por el otro líder independentista, Eamon de Valera, abandonaron el Parlamento después de que se votara el tratado y la mayoría votara a favor del Tratado Anglo-Irlandés. También se produjo una división en el IRA. La mayoría de los miembros del IRA se opusieron al tratado. Para continuar la lucha y negándose a cumplir las órdenes del Parlamento irlandés, esa parte del IRA que estaba en contra del Tratado Anglo-Irlandés conservó el antiguo nombre de IRA. Los partidarios del tratado formaron la columna vertebral del nuevo ejército, el también llamado Ejército Nacional o Ejército del Estado Libre Irlandés, dirigido por Michael Collins. En mayo de 1922 se habían formado dos campos político-militares en el país. La guerra civil entre partidarios y opositores del tratado comenzó con la batalla de Dublín en 1922. Los miembros del recién creado Ejército Nacional de Irlanda, que eran partidarios al tratado, con el apoyo de las tropas británicas, dispararon contra los edificios administrativos más importantes del centro de Dublín, capturados por el IRA. A los pocos días, las fuerzas republicanas en la capital fueron derrotadas. El gobierno tomó el control de Dublín. Los restos de las tropas republicanas se retiraron hacia el sur y el oeste, donde se concentraban las principales fuerzas de los defensores de la República. Liam Lynch fue el comandante en jefe del IRA antitratado durante la Guerra Civil Irlandesa. A pesar de que el IRA era más numeroso que el Ejército Nacional, no tenía comandantes experimentados, carecía de armas y por lo tanto se adhirió a tácticas defensivas en la etapa inicial de la Guerra Civil. Esto permitió al Ejército Nacional tomar el control de todas las ciudades importantes de la provincia de Munster a mediados de agosto de 1922. En el otoño de 1922, el IRA recurrió a métodos probados de guerra de guerrillas, que duraron hasta mayo de 1923. Esta época se caracterizó por una brutalidad particular y pérdidas significativas en ambos bandos. En agosto de 1922, el líder independentista irlandés Michael Collins, que defendía el Tratado Anglo-Irlandés, murió en una emboscada del IRA.
La posición de los republicanos se complicó por la pérdida del apoyo de la población cansada de la guerra, así como por la posición de la Iglesia Católica, que se puso del lado del gobierno y declaró los combatientes del IRA apóstatas y asesinos. Existían en el país tribunales militares que dictaban sentencias de muerte. Miles de partidarios de la República fueron encarcelados. El 10 de abril de 1923, Lyon Lynch, comandante en jefe del IRA, murió en el frente. El 27 de abril de 1923, el primer ministro del gobierno de la República de Irlanda, creado en la clandestinidad, Eamon de Valera, hizo un llamamiento a las unidades del IRA para que dejasen de luchar y depusieran las armas. El IRA pasó a la clandestinidad, seguido por el partido izquierdista Sinn Féin, que expulsó a los partidarios del tratado de sus filas. Ambos no reconocieron la existencia del Estado Libre Irlandés y buscaron abolir el Tratado Anglo-Irlandés de 1921. La independencia de Irlanda no resolvió todos los problemas que enfrentaba. Bajo la influencia de la Guerra de Independencia Irlandesa, el gobierno británico se vio obligado a abandonar los métodos de opresión colonial directa de Irlanda y confiar en consolidar su dominio económico, lo que abrió mayores oportunidades para el desarrollo nacional de los irlandeses. Al mismo tiempo, la guerra civil provocó una profunda división en la sociedad irlandesa, que durante muchos años tuvo un impacto negativo en la situación política interna del país. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.